Hola a todos, hoy vamos a hablar del tema de diverticulitis aguda. Este es un tema supremamente importante para todo médico que trabaje en urgencias. Debemos enfocar muy bien el paciente con dolor abdominal, saber cuándo sospechar una diverticulitis aguda, saber qué exámenes vamos a pedir para confirmarlo y finalmente cómo dar un tratamiento inicial de esta enfermedad. Esto es lo que hablaremos durante este tiempo. Vamos a hablar de nuevamente cómo hacer un buen interrogatorio, cómo hacer un buen examen físico para poder llegar a un diagnóstico, qué diagnósticos diferenciales son posiblemente muy frecuentes y no se nos deben pasar, cómo vamos a dar un manejo inicial, vamos a tocar un poco también cuáles son las complicaciones de la diverticulitis y según cada una de estas cuál será el manejo, sin ahondar demasiado, pero vamos a hablar del manejo percutáneo, de la cirugía, de la colonoscopia y otros temas diversos. Los objetivos míos con esta corta charla, que nuevamente es una charla concreta y muy dirigida, son estos tres. Uno, que se haga un buen interrogatorio y un examen físico, que en diverticulitis me parece que es bastante fácil, es muy directo. Dos, que entendamos que la tomografía es la imagen de elección. Y tres, que sepamos dar un manejo inicial y sepamos dirigir si el paciente va para la casa, se debe dejar hospitalizado o si requiere algún tipo de procedimiento. Lo primero es hablar sobre estas diferencias. Las personas pueden tener divertículos y la mayoría de las veces, cuando los tienen, no tienen ningún síntoma. Esto es lo que llamamos la diverticulosis asintomática. ¿En quién es más frecuente? En los pacientes de edad. Se dice que 60% de los pacientes a los 60 años, 80% a los 80 años tienen divertículos. Y esto lo llaman también como las arrugas del colon. Entonces miren que es una alteración anatómica, llamémoslo por ahora, muy frecuente con el paso de los años. Sin embargo, no todos los pacientes tienen síntomas, ni mucho menos diverticulitis. Después empieza el espectro de enfermedades llamadas, como un todo, enfermedad diverticular, que reúne los pacientes que son sintomáticos, otras nuevas nomenclaturas que se han ido produciendo y finalmente la diverticulitis aguda, que es la que tocaremos hoy, que se da cuando alguno de esos divertículos o varios de ellos se inflaman, pueden producir secreción purulenta, pueden sangrar concomitantemente, aunque es poco frecuente, y finalmente se pueden perforar y producir algunas otras complicaciones, como lo vamos a ver más adelante. Esta es una enfermedad que es mucho más frecuente en países desarrollados. Esto se debe a la presencia de una dieta rica en carnes rojas, grasas, granos refinados y personas que son más sedentarias. La teoría, sin embargo, de este oeste viene siendo un poco revaluada, como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, porque se pensaba antes que este era el único factor de riesgo, pero actualmente se han descubierto otros. Se sabe que es una enfermedad que se produce mucho más en mujeres que en hombres. Sin embargo, a edades más tempranas suele ser más frecuente en hombres, hasta los 40, 60 años, y posterior a los 60 años la prevalencia de las mujeres con esta enfermedad es mucho mayor. Si tenemos entonces algunos pacientes que tienen divertículos, tenemos que saber qué puede pasar con ellos. 5% de los pacientes que tienen divertículos van a ser diverticulitis. Entonces, mire que la gran mayoría de pacientes que ustedes encuentran en el consultorio con un resultado de colonoscopia, con un resultado de tomografía, que dice que tiene divertículos y no tiene síntomas, simplemente les debemos dar unos signos de alarma, unas recomendaciones sobre la dieta y el estilo de vida para evitar que llegue a ese bajo porcentaje de complicaciones. Pero ojo, que una vez ya tuvo el episodio de diverticulitis, es muy frecuente o aumenta la posibilidad de que le vuelva a dar un segundo episodio. Todo así que después de un episodio aumenta aproximadamente en un 10% la probabilidad de recurrir. Después del segundo episodio será un 20% y después del tercer episodio será aproximadamente un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que vamos a ver que les dio un episodio y nunca más tuvieron problemas con esto en la vida, mientras que hay otros que vamos a ver que año tras año o mes tras mes reingresan, vuelven a consultar, no tienen buena calidad de vida. Y esto es supremamente importante entenderlo para el momento que veamos por qué ha cambiado el enfoque sobre la cirugía electiva, cuando antes se decía que se operaba después del segundo episodio y ahora definimos mucho mejor tener una conversación e individualizar a los pacientes. Se sabe también, a diferencia de lo que se pensaba inicialmente, que el primer episodio es el más grave de todos. O sea, si el paciente debutó con un absceso, con una perforación, posiblemente si se logra dar un manejo no operatorio, los siguientes episodios van a ser más leves que el anterior. Se cree que eso se da por el proceso inflamatorio que se genera alrededor del divertículo y posiblemente cuando haya una nueva inflamación no va a tener
fácilmente cómo romperse, pues sobre una peritonitis. Entonces se sabe que el primer episodio es el más complejo y por eso es que sabemos actualmente que si el paciente tuvo un episodio de diverticulitis no complicada, le podemos decir que a futuro, si va a tener una recurrencia, lo más probable es que tampoco sea complicada. Y esto nos ayudará en la balanza cuando tengamos que definir sobre una cirugía o no. Un poco de la anatomía, recordemos que los divertículos se pueden presentar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Hay divertículos esofágicos, hay divertículos en el estómago, divertículos muy frecuentes en el duodeno, está el divertículo de Meckel. Sin embargo, los divertículos, nos estamos enfocando ahora en los divertículos del colon. Son mucho más frecuentes en el colon descendente y en el sigmoides. ¿Por qué? Por su bajo diámetro. Este diámetro reducido hace que se aumenten las presiones intraluminales y esto, junto con un tránsito lento, cuando el colon tiene que hacer demasiada fuerza con su movimiento de propulsión para expulsar las heces, cuando son heces sobre todo pequeñas, hace que haya una herniación de la mucosa a través de algunos puntos que son débiles en la pared del intestino, que son cuáles, como mostramos aquí en la imagen. La zona principalmente por donde ingresan los vasos cortos a la mucosa del colon, que va desde afuera de la serosa hasta la mucosa. Y esos puntos donde ingresan estos vasitos generan una zona pequeña de debilidad y por ahí es por donde con los aumentos de presión se puede herniar la mucosa. Esto lleva a que se produzcan falsos divertículos, que son la mayoría de casos de los divertículos del sigmoides que tenemos en nuestro medio. ¿Por qué se llaman falsos divertículos? Porque no tienen todas las capas del intestino grueso, que serían la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. En este caso, la herniación estaría cubierta por serosa y estaría herniándose a través de la muscular, la mucosa y la submucosa. Caso contrario, en los pacientes con divertículos, posiblemente en el colon derecho, pacientes asiáticos, esto es mucho más frecuente que se dé, que tienen divertículos verdaderos. Pensemos en el apéndice, por ejemplo, el apéndice se puede considerar un divertículo verdadero, ya que tiene todas las capas y puede tener inflamación con la apendicitis, puede tener también sangrados. Sin embargo, estos son mucho más poco frecuentes en nuestro medio, los divertículos verdaderos y del lado derecho. En cuanto a la anatomía, recordemos que el colon lo irrigan dos grandes arterias del abdomen, ramas de la aorta obviamente, que van la mesentérica superior, que irriga tanto el ciego, el colon ascendente y una parte del colon transverso, como la mesentérica inferior, que irriga el colon descendente y el sigmoides. Su drenaje es similar en espejo a esta irrigación y el drenaje llega por venas mesentéricas a la vena porta y de allá al hígado. Por eso es que también algunos pacientes con diverticulitis pueden desarrollar abscesos hepáticos, pileflebitis, si no son tratados a tiempo. En cuanto a la fisiopatología, lo que les explicaba anteriormente, antes se pensaba que únicamente la dieta y el estilo de vida era lo que causaba la diverticulitis y como que por un tiempo se dejó de estudiar y ahí quedó todo. Se llegó a recomendar incluso a los pacientes que no deberían comer semillas, crispetas, cosas así. Pero posteriormente se volvieron a retomar algunas de estas teorías, se hicieron algunas otras hipótesis, se encontró incluso que el consumo de semillas y crispetas reduce el riesgo de diverticulitis, entonces llegó a replantear toda la teoría que se tenía al respecto. No se sabe finalmente qué es lo que causa la diverticulitis a ciencia cierta, no podemos asegurar una teoría, pero entre estas tenemos varias. La obstrucción y el trauma del divertículo puede suceder por un fecalito, como habíamos mencionado, que era algo similar a la apendicitis. Sin embargo, las otras teorías que se vienen reevaluando, y para esto les dejo un artículo de revisión muy bueno al respecto, son los estados de inflamación crónica, la alteración de la microbiota intestinal. Tiene mucho que ver la dieta también en esto, ¿no es cierto? Pero no es la dieta per se lo que lo está causando. Digamos que una dieta rica en fibra hace que haya una microbiota mucho más diversa. La microbiota cumple con muchos factores protectores inflamatorios o antiinflamatorios, digámoslo así, en el intestino. Entonces se vienen viendo con estas teorías que eso también puede afectar la presencia o no de que los pacientes que tienen divertículos progresen a diverticulitis. La genética, se sabe que en los pacientes que tienen gemelos, si han tenido un episodio de diverticulitis, su hermano gemelo, su hermana gemela, también tiene más riesgo que la población general de hacer diverticulitis sin importar la dieta que lleve. Y finalmente, la alteración en la neuromusculatura que se ha estudiado para temas de por qué se puede generar el propio divertículo,
también ha llevado algunas hipótesis de que esto pudiera ser lo que llevara a la diverticulitis. Sin embargo, como les digo, no se sabe a ciencia cierta cuál es la teoría. Se reevaluó la teoría original de que únicamente la dieta y la fibra es la que lo causan. Y como les digo, está el artículo interesante pues, para la lectura en la descripción. Se conocen, eso sí, que hay algunos factores de riesgo ya establecidos para pasar de diverticulosis a diverticulitis. ¿Cuáles son estos? La dieta que llevamos, no sabemos por qué lo hacen, pero nuestra dieta, rica en carnes rojas, grasa y granos refinados, la obesidad, esto realmente está ligado también al sedentarismo, el uso de AINES y opioides, principalmente AINES diferentes a la aspirina, la inmunosupresión, el consumo de cigarrillo y el tener un hermano o hermana con la enfermedad hace que seamos más propensos a tener episodios de diverticulitis. En cuanto al momento que el paciente ingresa por urgencias, debemos hacer un buen interrogatorio y un examen físico. El interrogatorio debemos saber que esto es un dolor que desde que inicia está en fosa ilíaca izquierda, puede ubicarse en otros cuadrantes, claro que sí, sobre todo en los pacientes que tienen colon redundante, el colon sigmoides puede estar ubicado incluso en la fosa ilíaca derecha y simular una apendicitis. Es un dolor que es progresivo, constante, puede ir en aumento y se puede asociar o no a constipación, diarrea y hematoquesia. Hablemos un poquito sobre estos. La constipación, supremamente grave. Me ha tocado ver múltiples casos de pacientes que ingresan por urgencias con dolor abdominal, constipación, y los manejan solamente como esto, como si fuera un estreñimiento, con enemas, con medicamentos para el dolor y vuelven a la casa. Para después de una o dos reconsultas, reingresar con perforaciones, con abscesos, con peritonitis e incluso pacientes que han muerto por esto. Entonces siempre les digo, es muy difícil en un primer nivel posiblemente uno diferenciar si tiene una diverticulitis o no. Pero ojo, pacientes con edad mayor de 40 años, dolor en fosa ilíaca izquierda y algún síntoma de respuesta inflamatoria, bien sea taquicardia, leucocitosis, para darle bolas. No necesariamente a todos los van a tener que remitir y hacer tomografías, pero ustedes saben que cuando mandan un paciente para la casa, siempre mandarlo con signos de alarma, porque un paciente debería mejorar después de un tratamiento que ustedes le hayan dado. Si por el contrario el paciente reconsulta, ojo a esos pacientes con constipación, párenle bolas que puede ser una diverticulitis y con el manejo con enemas solamente pueden estar empeorando todo. La diarrea, claro, entonces lo podemos manejar como una gastroenteritis o una diarrea viral o bacteriana, pero ojo, de nuevo, los signos de alarma cuando el paciente se va para la casa, los laboratorios de sangre, los signos de respuesta inflamatoria nos harán sospechar a qué pacientes tenemos que dejar más tiempo en observación, solicitar una interconsulta por el internista o por el cirujano, pedir una imagen o remitir a un mayor nivel. Y finalmente el sangrado digestivo, es poco frecuente que se produzcan simultáneamente la diverticulitis y el sangrado. El divertículo generalmente va o a sangrar o a inflamarse. Sin embargo, pueden coexistir en un muy bajo porcentaje de casos, entonces no va a ser muy frecuente. Y aquí les recomiendo siempre, si tienen las dos entidades, un sangrado digestivo y una sospecha de diverticulitis, estudien primero la diverticulitis y una vez la hayan confirmado o descartado, pasan al estudio que requieran de sangrado digestivo para no ir a perforar en una colonoscopia un paciente con una diverticulitis que no se había perforado antes. En cuanto al examen físico, también es muy directo. Son pacientes que tienen dolor en el cuadrante inferior izquierdo, pueden tener masa palpable, principalmente en qué casos, en los pacientes que ya hicieron un absceso pericólico o que tienen algún tipo de plastrón. Puede haber irritación peritoneal generalizada en los pacientes que, a diferencia de los anteriores que no lograron hacer un plastrón o un absceso, que el cuerpo no logró detener esa perforación, hacen una peritonitis generalizada, puede ser purulenta o fecal, como ya vamos a ver más adelante, y el paciente puede tener claros signos de irritación, un abdomen en tabla, signos de rebote, etc. Los signos vitales son claros, acuérdense que les dije ahorita, la respuesta inflamatoria es básica, entonces ojo, pulso mayor de 90, taquipnea, párele bolas a ese paciente que está febril, no devuelvan a esos pacientes para la casa. Ya con la sospecha principal de que el diagnóstico sea una diverticulitis, pasamos a la imagen de elección para confirmar el diagnóstico. Ya que la clínica per se y las escalas diagnósticas son muy poco confiables, con una muy mala sensibilidad. Mientras que la tomografía es la imagen de elección. Idealmente debe ser una tomografía con contraste venoso. No es necesario contraste oral.
van a ver que en las charlas que yo les doy, generalmente el contraste oral tiene muy poca utilidad y muy pocas indicaciones, son muy específicas. Entonces, con contraste venoso, en los casos que se pueda, si el paciente tiene algún tipo de falla renal, alergia, se podrá hacer una tomografía simple que tiene menos sensibilidad, pero también es bastante buena para identificar cuando hay inflamación allí. La sensibilidad y especificidad, miren que son mayores del 90%. En algunos textos van a leer que la ecografía es una opción para los pacientes con diverticulitis. Sin embargo, en nuestro medio no lo recomendamos, no lo van a ver que lo usen. Esto requiere de radiólogos altamente entrenados en ecografía para vísceras huecas. La ecografía es mucho mejor para vísceras sólidas y por ende, yo creo que en un paciente que tiene dolor, en urgencias, en nuestros servicios que son tan colapsados, es poco probable que un radiólogo nos haga un diagnóstico de la diverticulitis por ecografía, más aún si tenemos el recurso de la tomografía a la mano. En esta imagen podemos ver cómo en una tomografía tenemos unos signos claros que son, miren, comparen una mitad derecha con la mitad izquierda de este paciente. Empecemos por la grasa, lo más llamativo. La grasa normal se debe ver negra, como está aquí por fuera incluso de la pared abdominal. Y la grasa del lado derecho se ve negrita, mientras que la del lado izquierdo se ve más gris o blanca. Esto es lo que llamamos grasa sucia o grasa estriada. Eso nos hace sospechar de que hay algo inflamado allí. Si nos vamos a ver ya la parte del colon, vamos a ver cómo la pared está engrosada, la luz está supremamente disminuida y estamos en un segmento donde están los divertículos. Entonces esto nos hace confirmar el diagnóstico de diverticulitis. Engrosamiento de las paredes, paredes que captan grasa sucia y presencia de divertículos. Ahí está como el diagnóstico que necesitamos. Una vez tengamos nuestra sospecha diagnóstica y mandemos la tomografía, pensemos también que otras cosas pueden tener los pacientes. No solo para, ya le mandamos la tomografía, sino para los pacientes que de pronto estamos mandando para la casa. Puede ser diverticulitis, sí, pero ¿qué otra cosa puede ser? ¿Qué más cosas pueden doler en fosa ilíaca izquierda? Que sean dolores constantes, gravativos y que pueden llevar uno al paciente a necesitar una cirugía, sobre todo, que es lo más importante. Estas imágenes siempre me gustan. Miren, por ejemplo, causas de dolor en fosa ilíaca izquierda, todas en las mujeres, obviamente las causas ginecológicas, quistes de ovarios, torsiones de ovarios, sangrado retrógrado, torsiones ováricas, embarazos ectópicos. En el colon puede ser un tumor del colon, puede ser un volvulus del colon, puede ser una úlcera del colon perforada. En la parte genitourinaria, perdón, entonces la nefrolitiasis, más aún las urolitiasis cuando están en su porción distal impactadas, dolor en la piel, digámoslo así, puede ser un paciente que tiene herpes zóster, entonces hay múltiples cosas que tenemos que diagnosticar en la pared abdominal, también las hernias de Spiegel, hernias inguinales, entonces el examen físico y el interrogatorio debe ser bastante bueno para que no se nos pasen detalles como estos y sepamos qué exámenes vamos a enviar. Pese a todos estos diagnósticos diferenciales que pueden tener, lo que quiero recalcar acá también es sobre el colon irritable. Esta es una enfermedad y tanto la nomenclatura ha variado mucho, pero es una enfermedad que es bastante debatida en cuanto a muchos aspectos. Pero lo que yo quiero que les quede claro es ojalá una cosa y es que el colon irritable no va por urgencias. Estos son pacientes generalmente con dolores crónicos, consultadores crónicos por consulta externa, con múltiples medicamentos, con múltiples desencadenantes ya conocidos. Sin embargo, ojo, un colon irritable no debería tener síntomas tóxicos, no debería tener leucocitosis, no debería tener una masa palpable, no debería tener irritación peritoneal. Entonces, ojo, que por favor el colon irritable no esté dentro de los 3 primeros diagnósticos diferenciales que tenemos en un paciente que vemos por urgencias. Porque si lo tenemos, no se imagina la cantidad de pacientes que hemos visto que reingresan porque posteriormente era una apendicitis, era una diverticulitis perforada, era un tumor, cosas así mucho más, digamos, graves y que requieren tratamiento agudo. Entonces, sí, se puede tener el armamentario de diagnósticos diferenciales, claro que sí, pero no lo pongan por favor nunca en los primeros 3. Una vez ya hicimos el diagnóstico de diverticulitis, vamos a clasificarlo y esto también ha tenido como una modificación o múltiples modificaciones en los últimos años. Inicialmente se hacía una clasificación de Hinchey, que clasificaba de 1 a 4. Hinchey 1 tenía una colección, Hinchey 2 era una colección a distancia, Hinchey 3 había peritonitis purulenta y Hinchey 4 había peritonitis fecal. Posteriormente incluyeron algunos grados que no estaban antes y que denotan diverticulitis no complicada. Miren que la clasificación de Hinchey tradicional
empezaba desde una colección y eso ya quiere decir que la diverticulitis es complicada. Entonces, ¿qué hizo esta? Y hay múltiples modificaciones. Yo les voy a hablar de esta, que es la que yo uso normalmente. La clasificación va en cuanto a Hinchey, no complicado y complicado. La no complicada entonces es la diverticulitis Hinchey 0 en cuanto a los hallazgos de tomografía normal. Nunca le he visto, ¿qué me imagino que será esto? Paciente que le hacen una colonoscopia, tiene los divertículos inflamados con salida de pus y le hacen una tomografía y está todo normal. De resto nunca me ha tocado ver una Hinchey 0. La Hinchey 1 la dividieron. Hinchey 1A es no complicada, Hinchey 1B es complicada. Hinchey 1A entonces se trata en esta escala modificada, para mí como lo uso, cuando hay una inflamación de la pared del colon, o sea, está engrosada como la imagen que veíamos anteriormente. Y de ahí todo lo que sigue en adelante ya son formas complicadas, porque ya hubo alguna microperforación o perforación libre que lleva a la Hinchey 1B con una colección pericólica, o sea, limitada ya a la pared del colon. Después está la Hinchey 2, que ya es una colección a distancia o pélvica, la Hinchey 3 con peritonitis purulenta y la Hinchey 4 con peritonitis fecal. Algunas otras clasificaciones hablan del tamaño de la colección, hablan de la presencia o no de aire, como neumoperitoneo, incluso de aire como neumorretroperitoneo. Y en fin, hay múltiples clasificaciones, como los comparto pues también en el artículo que les dejo en la descripción. Sin embargo, cásense con una. A mí esta modificación de Hinchey me parece muy fácil de usar, muy práctica, y van a ver que a partir de esta podemos definir qué vamos a hacer con el paciente. En cuanto a la clasificación típica u original de Hinchey, aquí está un artículo también muy bueno del New England. Esta ilustración me parece muy diciente. Y miren como cuando la clasificaban solo de 1 a 4, todas estas son complicadas, pero vemos acá como se ve que el Hinchey 1 es una colección pericólica. ¿Por qué? Porque el epiplón logró llegar allá a emplastronar y no logra hacer una peritonitis ese paciente. El estadio 2, hay un absceso mucho más grande que ya llega incluso a la pelvis, puede tener mucho más repercusión y definitivamente va a necesitar un drenaje en estos casos. Y el estadio 3 y 4 ya es cuando la perforación es pequeña, que logra salir pus por la translocación bacteriana, o cuando la perforación es muy grande, suficiente que logre salir materia fecal y contaminar toda la cavidad. Ya examinamos al paciente, ya hicimos el diagnóstico, descartamos algunos diferenciales y sabemos si el paciente tiene qué tipo de Hinchey. Listo. Vamos a ver qué le puede pasar al paciente con diverticulitis aguda. En su mayoría, su progresión va a ser, digamos, una progresión benigna en cuanto a la resolución de los síntomas y el cuadro clínico. La mayoría son no complicadas y autorresuelven. Listo. O resuelven con los medicamentos que nosotros les ayudemos de antiinflamatorios, antibióticos controvertidos, vamos a hablar más adelante. Se complican 1 de cada 10 pacientes y las complicaciones pueden ser múltiples. Colecciones, como mostramos aquí en la imagen, sangrado, fístulas, obstrucciones y peritonitis. De todas esas, cuando el paciente sí se complica, el 70% va a ser una colección. Entonces, durante toda su rotación, durante toda su práctica clínica, lo más probable es que si les toca ver una diverticulitis complicada, sea complicada por un absceso. Entonces, ahí estamos hablando de un Hinchey 1B o un Hinchey 2. Y miren cómo varía la mortalidad según esto. Si el paciente tiene una diverticulitis no complicada o no perforada, perdón, la mortalidad será del 4%, mientras que si es perforada, la mortalidad sube al 20%. 1 de cada 5 pacientes se van a morir. De aquí la importancia que les digo. Colon irritable, constipación, ojo con devolver a esos pacientes 3, 4 veces de urgencias, aplicarles enemas para desobstruirlos, para desimpactarlos, y lo que el paciente en realidad tiene es una diverticulitis, lo perforamos, aumentamos la mortalidad dramáticamente. Y en cuanto al espectro de enfermedades que se describen, también existe un 10% de pacientes que tienen una enfermedad, o sea, una diverticulitis persistente, que pese al manejo que le damos, sus leucocitos, su cuadro clínico, su dolor no mejora. Y está también un 20% de pacientes, como ya les había dicho, en promedio, pero esto puede variar y aumenta según cada episodio, de recurrencia. Mientras más recurrencias tenga el paciente, más posibilidades hay de que le vuelva a dar nuevamente esta enfermedad. Dividamos entonces esto en dos grupos. Ya hicimos el diagnóstico, ya tenemos la tomografía, ya sabemos el paciente tiene una diverticulitis no complicada o el paciente tiene una diverticulitis complicada.
Empecemos con las no complicadas, Hinchey 0, Hinchey 1A. Estos pacientes, lo primero que hay que decir es que generalmente se pueden manejar en casa. Ha habido mucho debate, empecemos por el tema del antibiótico. Recientemente, en los últimos años, se han hecho algunos estudios clínicos aleatorizados de muy buena metodología, donde demostraron que el manejo antibiótico no ofrecía ninguna mejoría en cuanto a la resolución de los síntomas y la progresión a alguna otra complicación. Entonces, a partir de ese momento se ha dicho que las diverticulitis no complicadas pueden o no recibir antibiótico. Lo que sí es clave es el manejo ya de un analgésico, un antiinflamatorio, mientras el paciente pasa por toda esa inflamación que puede que dure 5, 7, 15 días. El antibiótico puede ser oral o venoso, como les digo, ya que habrá algunos pacientes que se tienen que hospitalizar, ya vamos a hablar de ellos. La dieta, siempre les recuerdo, en esto tampoco hay evidencia, no hay nada escrito, aleatorizado que le diga qué es mejor hacer. ¿Qué le recomiendo yo con los pacientes? Si el paciente tiene una diverticulitis no complicada, puede comer y puede comer normal. Sin embargo, en los primeros días, mientras el proceso resuelve ese proceso inflamatorio, no queremos que llegue un bolo fecal formado, grande, difícil de evacuar, sino que queremos, por el contrario, que ojalá el paciente lleve una dieta líquida, licuada, con todos los suplementos, pues proteínas, los lípidos, todo lo que necesita, pero ojalá todo sea más como licuado o en consistencia blanda y aumentar el consumo de agua, obviamente. Y en cuanto a la analgesia, es analgesia a necesidad, ¿no es cierto? Eso será según la escala análoga del dolor. Sin embargo, niveles altos de dolor por encima de 7 nos tienen que hacer sospechar que está pasando allí algo con la enfermedad no complicada y puede estar complicándose. Entonces, ojo a la evaluación en el día a día de estos pacientes y al seguimiento. Porque como les decía, los pacientes con enfermedad no complicada se pueden manejar en casa, pero si lo vamos a manejar en casa, debe tener una cita de revisión en 48 a 72 horas, vigilar que todo esté bien. Si por el contrario está como igual o empeorando, tenemos que sospechar que esa enfermedad no complicada puede estar progresando a una perforación, un absceso, una peritonitis. Debemos evaluarlo nuevamente y definir si requiere un control con imágenes. Pero la gran mayoría, que son no complicadas, como les dije, los vamos a poder mandar para la casa, excepto algunos casos que de entrada los debemos dejar hospitalizados. Hay factores del paciente, de los exámenes o otro tipo de factores que los vamos a ver acá. Del paciente, si es inmunosuprimido, no queremos mandarlo para la casa porque tiene más riesgo de progresión o de que todo aparentemente esté bien y esos pacientes no hacen una respuesta inflamatoria sistémica como lo harían los otros, entonces vamos a necesitar ayudarnos de otras cosas. Pacientes con edad avanzada, por el mismo motivo, posiblemente no manifiestan bien el dolor, entonces queremos dejarlos hospitalizados. Intolerancia a la vía oral, si el paciente no va a tolerar el medicamento que le vamos a mandar, bien sea el antibiótico, el analgésico, el antiinflamatorio, no va a ser un buen candidato para irse para la casa. Y en cuanto a los paraclínicos, si tiene falla de órgano o una elevación marcada de los reactantes, siempre les he insistido, leucocitosis por encima de 18.000, siempre piensen en algo gangrenado, perforado, complicado. Entonces estos son pacientes que no son candidatos tampoco a estar en casa porque queremos ver que el manejo en las próximas 48 horas haya sido exitoso y el control de paraclínicos sea satisfactorio. Y otras cosas que tenemos que tener en cuenta, la condición socioeconómica, vivienda en área rural, esto es muy típico en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Pacientes que viven en veredas, alejados de un centro de salud, no son candidatos para irse para la casa, listo. Y los pacientes mal candidatos a autocuidarse, que viven solos, que tienen problemas de audición, pues que posiblemente no quedaron claras las instrucciones que les demos, que si les damos de alta vemos que no son el típico que uno ve que se va a enredar para reclamar la fórmula, para pedir la cita de revisión, esos pacientes mejor dejémoslos hospitalizados. Y hablemos ahora de los pacientes complicados. Hay dos grupos grandes de complicación. Uno, las colecciones y dos, las peritonitis. Sabemos que hay otras complicaciones como las fístulas o la obstrucción, pero eso no estamos hablando en este momento. En la clasificación de Hinchey están las colecciones y está la peritonitis. ¿Qué vamos a hacer con cada una de ellas? Las colecciones generalmente se drenan y las peritonitis generalmente se operan. Miremos entonces, esto depende de varias cosas. ¿A partir de qué tamaño se drenan? Siempre es una pregunta que recibo en ronda, siempre les digo, no sé, y no importa. De cada documento que usted lea va a obtener un valor diferente, de cada profesor va a escuchar un valor diferente, cada radiólogo puede que le diga algo también diferente. ¿Qué tiene que quedar claro? Eso será una decisión entre el radiólogo, el paciente y el cirujano.
porque más que el tamaño depende también la condición en la que esté el paciente y la ubicación del absceso. ¿Qué sí podemos decir y cómo me guío yo? Generalmente un absceso de más de 3 centímetros amerita y se puede drenar. Un absceso menor de 3 centímetros generalmente no amerita y es muy complicado drenarlo. Listo. Entonces, la colección, ¿qué se debe hacer en cuanto a las colecciones? Drenaje percutáneo en lo posible. ¿Qué significa? Si está, como la imagen en este caso, que es supremamente fácil para el radiólogo ingresar y está ahí la colección cerca de la pared abdominal, puede que uno se vaya incluso a tamaños más pequeños, 2 centímetros, 2,5, pero está ahí muy fácil de drenar, puede que eso le mejore la recuperación del paciente. Sin embargo, si no se puede drenar, puede que tengamos que recurrir a un drenaje laparoscópico, porque el ojo, el absceso puede que digan que mide 5 centímetros, pero está en terazas, está en una ubicación donde los vasos sanguíneos no van a dejar ingresar al radiólogo de manera segura, entonces mire que no vamos a poder hacer un drenaje percutáneo. Pero ahí es donde el cirujano debe tener la capacidad de tomar la decisión junto con el radiólogo y con el paciente de definir si amerita un drenaje quirúrgico, en este caso laparoscópico, o en última instancia un drenaje abierto por laparotomía. Cuando el tamaño de la colección es muy pequeña, solo el antibiótico será suficiente en la mayoría de los casos. Entonces, abscesos de 1, 2 centímetros, posiblemente solo con antibióticos van a tener suficiente. En esta imagen, miren lo que yo les decía inicialmente, es muy probable que este paciente que llegó con una diverticulitis, esto sería un Hinchey 1B, una colección pericólica, tenga signos de irritación peritoneal localizadas, tenga una masa palpable, es muy probable que tenga leucocitosis muy elevada y taquicardia y taquipnea. Listo. De ahí la importancia de sospechar estas cosas desde que el paciente ingresa. Y por eso lo importante de tener una tomografía con contraste. Sin embargo, esto también lo vamos a lograr ver en una tomografía simple. En el otro espectro de complicaciones está la peritonitis. Generalmente, peritonitis va a ser igual a cirugía y cirugía va a ser igual a resección del segmento. ¿Qué puede pasar de allí en adelante? Definimos. Si le hacemos una colostomía terminal en la cual el segmento proximal lo exteriorizamos y el segmento distal lo cerramos, eso es la llamada colostomía tipo Hartmann, o si hacemos una anastomosis primaria en esa primera cirugía. ¿De qué dependerá esta decisión? De la edad del paciente, de su estado nutricional, del estado agudo sobre todo. Porque miren que estamos hablando de un paciente que llega, que generalmente tiene edad avanzada, que tiene una diverticulitis con peritonitis, donde todos los tejidos están inflamados y posiblemente esté con uso de soporte vasopresor en cirugía. Este es un pobre candidato para hacer una anastomosis. En esos casos preferimos hacer la colostomía o también hacer un control daño dejando los dos cabos ligados y en una segunda cirugía a las 48-72 horas, si el paciente ya está mucho más estable, iría a hacer una anastomosis. ¿Cuáles son estos espectros? La colostomía saca al paciente más rápido en una sola cirugía de todo su sepsis, de todo su shock y posiblemente sea la elección en muchos pacientes. ¿Qué desventajas tiene? Que el paciente tiene una colostomía terminal y estas colostomías terminales son las más difíciles de cerrar y son las que más morbimortalidad presentan en el momento que queremos hacer el cierre a futuro después de 2, 3, 4 meses que se puede llevar el paciente a esta otra cirugía. Y por el contrario, el paciente que le hacemos la anastomosis primaria, estamos evitándonos eso, la morbilidad de una colostomía o de una segunda cirugía, sin embargo lo estamos sometiendo al riesgo de que esa anastomosis filtre o haga nuevamente una peritonitis por una dehiscencia. Entonces esta es una decisión que, créanme, hay estudios al respecto, es una decisión muy difícil para el cirujano, pero que sepan que hay esas dos opciones. Algunos casos específicos también van a leer que se puede hacer una laparoscopia diagnóstica para un lavado peritoneal. Son algunos pacientes con diverticulitis Hinchey 3, o sea, peritonitis purulenta, donde el cirujano únicamente va, hace un drenaje de la peritonitis, no se encuentra una perforación macroscópica y pasamos posteriormente a manejar al paciente con manejo médico, antibiótico. Y veremos, muchos de estos pacientes tienen tratamiento exitoso y se evitan una cirugía con la resección y posiblemente la colostomía que íbamos a tener que hacer para posteriormente tomar la decisión con el paciente si lo vamos a operar o no. O en algunos pacientes este lavado también se puede hacer para, si estamos a medianoche, se hace el lavado, no tenemos todos los equipos, todo el personal necesario, y en el día siguiente o posterior, ya en una cirugía más programada, se va a hacer la resección y posiblemente anastomosis si es candidato.
En cuanto a la colonoscopia, algo que les decía inicialmente, si el paciente tiene sangrado digestivo y dolor abdominal, estudiemos primero el dolor, que no vaya a ser una diverticulitis y que si le mandábamos primero la colonoscopia, pues con la preparación, con la insuflación y el ingreso del colonoscopio puede que perforemos algo que no estaba perforado antes. Y dos, la colonoscopia de rutina, una vez el cuadro de diverticulitis resuelve. Generalmente se la hacemos a todos los pacientes después de un cuadro de diverticulitis a las 4 o 6 semanas, una vez ya no haya inflamación. Pensemos cuál es la indicación. La primera es descartar que haya una malignidad, porque un porcentaje de pacientes, aunque muy bajo, que tienen diverticulitis, se encuentra que en realidad tienen un tumor allí en la zona donde estaba inflamada. Y dos, confirmar que en realidad sí el paciente tenía divertículos. Entonces pensemos en algo. Ha habido mucho debate, algunos estudios al respecto que están abogando por no hacer colonoscopias. ¿Qué les recomiendo yo? Pacientes que tienen diverticulitis Hinchey 1A, o sea, no complicados, esos son pacientes que si adicionalmente no tienen factores de riesgo, pudiera uno evitarse hacer una colonoscopia. Sin embargo, pacientes con diverticulitis complicada por absceso, por perforación, posteriormente van a necesitar una colonoscopia para descartar que en esa zona que el radiólogo leyó con un absceso, con un plastrón, que es difícil identificar, no se vaya a pasar que allí había una neoplasia, un cáncer. Entonces, en los pacientes sí hacer siempre la colonoscopia. Y por último, pues obviamente hay pacientes, como les digo, que van a recurrir en sus diverticulitis. Entonces, si tuvo una diverticulitis hoy y le hago una colonoscopia a las 6 semanas y no tiene cáncer, si a los 6 meses el paciente volvió a tener una diverticulitis, es muy poco probable que una nueva colonoscopia nos dé algún beneficio, ¿no es cierto? Si no tenía cáncer hace 6 meses, es muy poco probable que lo vaya a tener ahorita. Entonces, no sería necesario repetir la colonoscopia después de cada episodio de diverticulitis. Eso sí no sería congruente, pues. Sobre la dieta, ya les decía, es diferente el manejo agudo al crónico. En el manejo agudo prefiero darle al paciente dieta líquida, dieta licuada, pues mucha agua, no me preocupo tanto por la fibra. Ya cuando después de 10 o 15 días el dolor haya mejorado y posiblemente la inflamación haya cedido, ahí sí inicio una dieta rica en fibra, en frutas, en agua y reducir el porcentaje de carnes rojas, grasas y granos procesados que el paciente consume. En cuanto al colon por enema, los que me conocen saben, digamos que odio este examen, no veo muchos motivos para enviarlo, sobre todo con las disponibilidades de tomografía con contraste que tenemos actualmente. Entonces, este es un estudio ambulatorio que se puede ordenar. Si buscan imágenes en Google, pues van a ver, eso pinta el colon por dentro súper bonito, logra ver tumores, logra ver los divertículos. Pero no solo hablo del colon por enema, sino de los enemas evacuantes. Todo lo que le ingrese contraste o soluciona al paciente por el recto le va a aumentar la presión del sigmoides. Y ojo que podemos llevar a un paciente que no estaba perforado a una perforación. Entonces, en realidad, si lo leen, mi recomendación es, no es necesario, ni como médico general, ni en un primer nivel, ni en un rural. Déjenlo como en el olvido, pues es mi sugerencia. Y para terminar, la cirugía electiva. Este tema ha variado mucho. Cuando yo estudié, no solo cirugía en el pregrado, sino en el posgrado, se decía que los pacientes con más de 2 episodios de diverticulitis deberían ser llevados siempre a cirugía. Si el paciente tenía menos de 40 años, también debía ser llevado a cirugía. Si el paciente era inmunosuprimido, también debía ser llevado a cirugía. Entonces uno tenía que estudiar como cuáles eran las indicaciones de cirugía electiva. Me refiero a cirugía electiva. O sea, el paciente tuvo diverticulitis, se mejoró, se fue para la casa, usted lo revisó en el consultorio. Imagínense que fueran ustedes que les dijeran, bueno, te vamos a hacer una cirugía, te vamos a quitar el colon y hay un porcentaje de riesgos que quedes con una colostomía. Eso nadie lo quiere, ¿no es cierto? Nadie quiere pasar ni por el riesgo ni por la realidad de eso, a no ser que sea totalmente necesario. Entonces, ¿qué se ha visto? Cada vez se ha individualizado más el caso, según el grado de inmunosupresión, según dónde vive el paciente, según la edad, según el estado nutricional y más importante aún, según lo que ya se conoce de la progresión de la enfermedad. Recuerden que les dije, el primer caso va a ser el más grave. Entonces, si usted tuvo un paciente de 40 años con una diverticulitis no complicada, lo más probable es que nunca más le vuelva a dar diverticulitis. Y si le vuelve a dar, es que los casos subsiguientes de diverticulitis sean no complicados. ¿Yo qué hago con los pacientes? Yo les digo, vamos a empezar a ver en el tiempo cómo son las cosas. Si en un año usted tuvo 5 hospitalizaciones de 15 días cada uno, vemos que esto va a seguir recurriendo, afecta su calidad de vida, son incapacidades, usted no está teniendo calidad de vida, le recomiendo operarse, someterse al riesgo de que incluso quede con una colostomía, sí,
pero ahí estamos buscando un beneficio grande. Por el contrario, la paciente de 50 años que tuvo una diverticulitis hoy y el próximo episodio lo tuvo en 2 años y el próximo episodio lo tuvo 5 años después, yo no le voy a recomendar que se opere, ¿no es cierto? Porque son episodios aislados, muy separados y que en mi concepto no ameritan el riesgo de una cirugía del colon. Entonces, eso era lo que les traía hoy sobre diverticulitis. Hagamos un buen interrogatorio, un buen examen físico, hagamos el diagnóstico con una tomografía contrastada, contraste venoso y no oral. Dividamos el paciente, clasifiquémoslo según Hinchey, es complicado o no es complicado. Los abscesos drenémoslos cuando se puedan, cuando sea factible. Démosle antibiótico cuando no. Las peritonitis las vamos a operar, la paroscopia algunos casos, la parotomía la mayoría, ostomía o anastomosis dependerá del paciente y finalmente en el manejo a largo plazo hagámoslo individualizado. La dieta, modifiquemos fibra, agua una vez ya haya pasado el dolor. La cirugía recomendémosla cuando afecte la calidad de vida del paciente. Y colonoscopia enviémosla sobre todo cuando en la primera tomografía puedan quedar dudas de que allí haya un cáncer de colon. Muchas gracias.